Vamos a platicar ahora con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, con Manuel Espinosa, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Rogelio, saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Interesados en platicar contigo sobre cuál ha sido pues el desempeño de la industria en medio pues de esta crisis pandémica, cómo ha procesado el sector del vestido y concretamente el de la industria textil, pues esta circunstancia. Y también se está cumpliendo un año de la entrada en vigor de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, cómo ha incentivado el TEMEC en este complejo entorno. Así es, bueno, pues mira, como sabes, han sido años, o ha sido un año durísimo, ¿no? Eh, en marzo del año pasado, nosotros como hablamos un día en tu programa, pues nos quedamos de la noche a la mañana sin flujo, nos quedamos sin venta, nos quedamos sin producción, nos quedamos en cero, pues con todo el tema este que fue de las industrias esenciales y no esenciales, que nosotros fuimos determinados no esenciales, ¿no? Ya después, con todo lo que en esa época pudimos hacer de ir reactivando, haciendo los insumos médicos y los productos para atender esta pandemia y esta crisis que de pronto nos explotó la cara, básicamente, pues el último trimestre empezamos a reactivarnos gradualmente y ahí hubo reposición de básicos, sobre todo por lo que no compramos la gente en el confinamiento y por la demanda también de todos estos insumos médicos, pues pudimos atender parte de esa demanda y eso nos dio un poco de oxígeno, ¿no? Si me preguntabas ahorita cómo estamos, pues ahorita vamos, te puedo decir, vamos sacando la cabeza, ¿no? Vamos, este hemisferio ha tenido una ventaja porque los fletes de Asia se han subido dramáticamente, creo que cerca de un 400%, entonces hemos tenido más demanda, hemos estado recibiendo un poco más de buenas noticias, pero apenas estamos abajo del 2019, tuvimos caída casi del 70%, perdimos 72,000 empleos formales y apenas estamos con un poquito más de demanda, pero no se ha recuperado el empleo. Seguimos abajo de 2019, del 70%, ahorita estamos abajo de 2019, un 20%, pero seguimos abajo. Claro. Manuel, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En esta Hola, Rogelio, recuperación perdón. que nos mencionas, Manuel, gracias. ¿Qué tanto ha afectado pues la subida en insumos como el algodón? Vemos que en el último año pues crece su precio 50%. También pues las fibras sintéticas que están ligadas al petróleo pues también están más caras. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esto sí, ha habido una inflación de todos los insumos, ha habido un aumento, entonces no se ha podido impactar en los precios. Obviamente eso nos comprime el poco margen del que podemos hablar, ¿no? Aún así, pues la demanda, el aumento de la demanda ha permitido que desplacemos más mercancía, ¿no? Entonces eso es una buena noticia, ¿no? Ya, como sabes, también el tema energético, el tema de la luz, pues es Sí. grave, ¿no? Es grave aquí, es grave, pues nos saca un poco de competencia, nos saca de competencia una fábricas similares en México y en Estados Unidos, pues pagamos nosotros el doble de luz, ¿no? Ahí había habido algunas inversiones, ha habido algunas inversiones en generación y cogeneración, pero pues estamos todavía con ganas de que haya más certidumbre para que estas inversiones se lleven a cabo, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos, riesgos, desafíos que tiene la industria en México en función pues de las políticas públicas que se han Pues estado impulsando? a ver, el riesgo más grande que nosotros tenemos, o la amenaza que nosotros, con la que hemos estado luchando ya durante varios años, es la ilegalidad, ¿no? Como sabes, el contrabando, la subvaluación, la ilegalidad en todas sus formas, el contrabando en todas sus formas es lo que a nosotros nos ha matado, ¿no? Estimamos que 2 de cada 3 prendas que se consumen en México son ilegales, ya sea importadas ilegalmente a través de los diversos mecanismos. Hemos hablado también del abuso de programas sectoriales, ¿no? O como es en talleres o fábricas clandestinas aquí en México, pues no pagan lo que deben de pagar y tienen a su gente fuera de la formalidad, de la informalidad, y esa es nuestra amenaza más grave, ¿no? Ahora, como saben, pues estamos nosotros un poquito preocupados por el anuncio de los triángulos del bienestar. Eso nos preocupa mucho, ¿no? ¿Dónde va a acabar eso? Y eso es una preocupación adicional que tenemos que se nos desató, que nos sorprendió en las últimas semanas. Claro. Manuel, ¿se tiene alguna idea
¿qué volumen se podría manejar de ropa, digamos que textiles, a partir pues de estas bodegas que tiene el gobierno y que estarían, digamos que surtiendo los llamados tianguis del bienestar? Sí, no, nosotros no sabemos el inventario que hay. Se habla de 300 bodegas, 300 bodegas, pues cabe un sinfín de mercancías. Lo digo sin fin porque no sabemos, ya lo solicitamos, estamos esperando pues, que nos den más claridad en lo que hay ahí. No nada más son productos textiles, pero se hablan de 300 bodegas, ¿no? Entonces, pues nosotros ya mandamos una carta dirigida al presidente de la República, con copia a la Secretaría de Economía, con copia al SAT, con copia a aduanas, con copia al subsecretario de Economía también, para manifestarles nuestra preocupación, ¿no? Finalmente, pues esto había que ver cómo viene, pero se habla, o nosotros lo entendemos como legalizar mercancía que tiene un origen ilegal, ¿no? En un artículo que vi tuyo, Darío, veía que pues estabas también hablando de la propiedad intelectual y estaba muy interesante, y por cierto muy bien escrito ese artículo, y tienes toda la razón, ¿no? Pues toda la parte de la propiedad intelectual, toda la parte también de que esas importaciones ilegales que con un muy buen trabajo de la autoridad fueron decomisadas, pues de origen ilegal, estaríamos hablando de legalizarlas de pronto, ¿no? Sí. Entonces estamos, como nosotros entendemos, pues estamos hablando de fomentar la economía informal y pues con eso toda la parte de recaudación y toda la parte de empleadores que tienen la industria formal, pues atentar contra esta misma. ¿Qué tanta? Otra cosa que... Sí, perdón. Adelante. No, otra cosa que nos preocupa nada más, no me quiero alargar mucho por eso, es que mucha de esta mercancía no cumple con las reglas de salud, de seguridad y las reglas sanitarias. Estamos en medio de una pandemia mundial, pues cómo han sido almacenadas, aquí han estado expuestos, si no cumplieron con la regla de seguridad, pues cómo se van a distribuir, cómo se va esto a controlar, ¿no? Pues podemos estar hablando de un nuevo mecanismo, si es que las mismas bandas que lo intentaron ingresar lo vuelven a recomprar y se encargan de las distribuciones, que tampoco es imposible. Me llamó la atención el día que el presidente anunció esto de los tianguis del bienestar. Decía que mucho de lo decomisado eran telas. Sí, así lo ¿Sí se entendemos decomisa también. mucha tela? ¿De dónde viene esa tela y cuál es la calidad de la tela? Pues es que viene de todo. Digo, nosotros hemos detectado ahí a través de algunos abusos de programas editoriales, por ejemplo, mezclilla, y millones de metros. O sea, en 4 meses una empresa que nosotros detectamos que tiene una bodeguita importó lo que produce la segunda la segunda fábrica más grande de México en un año, ¿no? Estás hablando de una fábrica que tiene 3,000 empleos, que tiene una inversión de más de $100 millones, que paga los impuestos, paga todas las tributaciones que ya sabes, todos los impuestos sobre la nómina, todos los impuestos sobre la renta, todo el IVA, todo lo que se genera, y pues toda esa parte empleadora que tiene. Y esta bodeguita lo importó en 4 meses, y fue tela, ¿no? Nada más. Manuel, y Tela, rápidamente, si nos pudieras comentar, ¿qué tan importante es para el mercado interno pues la cadena textil vestido? ¿Qué tan importante tú dices en valor? Sí, y Estamos en hablando empleo. Sí. Mira, nosotros en empleo somos 1,300,000 trabajadores, 70% de estos, hay que decirlo, son mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de una industria de equidad de género por naturaleza, ¿no? Y exportamos $6,500 millones, y estamos hablando de que más o menos el valor del mercado son $25,000 millones el mercado interno, ¿eh? Bien. Somos en empleo el 10% del PIB manufacturero, también es otro dato que es interesante mencionar. Pues te queremos apreciar mucho que nos permitas platicar contigo esta tarde, Manuel Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Seguiremos en contacto si nos lo permites. Sí, claro, hay que seguir insistiendo, pues que nos digan cuál es la mercancía, cuál es el inventario que hay ahí, exactamente cómo funcionará ese mecanismo. Les agradezco a ustedes siempre que me abran su espacio y estoy a sus órdenes para cuando quieran. Igualmente. Gracias, Manuel. Muchas gracias.